que manifiesta que para qué el régimen de excepción. Y no es que ya terminaron con las pandillas, no es que ya capturaron a todas las pandillas y por ahí se van. Pero la amenaza sigue latente en nuestro país. El diputado Guillermo Gallegos habló sobre la importancia de seguir con el régimen de excepción. Lo que yo he llamado la herramienta jurídico-constitucional que nos ha permitido como país terminar o casi terminar, o ir terminando, mejor dicho, con el cáncer que como sociedad nos carcomió en los últimos 20, 25 años. Todo este esfuerzo ha valido la pena, todas las prórrogas han dejado como resultado la captura, la desactivación, el desmontaje de estructuras criminales que por décadas hicieron daño a nuestro país. Agradecer el esfuerzo que está haciendo y hacen tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército, el trabajo de la Fiscalía General de la República y aquellos jueces comprometidos con el bienestar de los salvadoreños. Agradecer al presidente Bukele que gracias a él todo esto se ha dado en nuestro país. Él logró entender perfectamente que el mayor problema que teníamos como país era la delincuencia, la inseguridad, principalmente generada por los terroristas pandilleros, que también este nivel de inseguridad era aprovechado por otro tipo de delincuencia que no necesariamente eran pandilleros o asociaciones ilícitas, tráfico de droga, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Pero siempre el tema transversal era la inseguridad que generaban las pandillas. Nosotros como salvadoreños no podemos olvidar a dónde estábamos hace 26 meses, exactamente, o hace 25 meses. ¿De dónde venimos? De tener 60 personas asesinadas por los pandilleros casi en 3 días. Eso fue quizás la gota que derramó el vaso de agua y que nos llevó a tomar este tipo de decisiones. A mí me parece que no ver el pasado o no reconocer a dónde estamos por parte de algunos malos salvadoreños, yo los calificaría de esta manera, es no reconocer el esfuerzo enorme que se ha hecho en el país. Y como siempre lo he dicho, esto se ha logrado no en en el quinquenio del presidente Bukele, se ha logrado en la mitad de estos 5 años. Porque los 2 primeros años y medio prácticamente no se podía hacer nada en la Asamblea Legislativa porque era dominada por otros partidos políticos que no permitían el avance en ninguna de las áreas o de los planteamientos que pretendía el presidente. Al inicio de estos 5 años, la implementación del Plan Control Territorial fue la primera medida que el presidente llevó a cabo o trató de impulsar, sabiendo que el problema de la inseguridad era el problema que más preocupaba a los salvadoreños. Y no había encuesta alguna que dijera lo contrario. La inseguridad siempre encabezaba el titular número 1 de los problemas que más aquejaban a los salvadoreños. Hoy eso ha pasado a la historia, ya no es el número 1. Hoy ocupa el 6º, 7º, 8º, 9º lugar. Que tenemos delincuencia, tenemos, pero no precisamente generada por las pandillas. Hay raterismo, hay otro tipo de delincuencia, violencia social, muchas veces pasional o generada por la ingesta de bebidas alcohólicas. Siempre es violencia, pero nos hemos librado del yugo de la violencia generada por las pandillas.
Una de las razones que el ministro de Justicia plantea ante el Consejo de Ministros es que aún hoy en día hay graves perturbaciones que motivan a continuar con la implementación del régimen de excepción. Y yo digo esto porque siempre hay gente que manifiesta que para qué el régimen de excepción. Y no es que ya terminaron con las pandillas, no es que ya capturaron a todas las pandillas y por ahí se van. Pero la amenaza sigue latente en nuestro país. En primer lugar, muchos de los pandilleros lograron salir desgraciadamente de nuestro país y algunos han sido capturados fuera de El Salvador. Afortunadamente han sido deportados y hoy están pagando en las cárceles de nuestro país. Recientemente un pandillero salvadoreño fue capturado en España, en Madrid, para ser preciso. Pero ¿de dónde había salido este pandillero? Había salido de Lima, de Perú. Es decir, que hasta allá se había ido huyendo. Esto es por poner un ejemplo de cómo esta gente ha logrado evadir la ley, salir por puntos ciegos de nuestro país o ayudados por algunas personas, tal vez con pinches, y están fuera del país, viviendo en otras partes. Estos pandilleros, que hay muchos, incluso en Europa, siguen siendo una amenaza para nuestro país, porque tarde o temprano ellos creen que el régimen de excepción va a dejar de ser prorrogado y pensarán volver o pensarán manipular desde allá los hilos de la delincuencia para que aquí se pueda seguir o se continúen o se quieran revivir las extorsiones, los asesinatos, las violaciones y todos los demás delitos que cometían. Esa es una amenaza latente que nosotros debemos de tenerla siempre presente. Por eso es importante continuar con el régimen de excepción. El día de ayer fueron capturados en el departamento de Usulután 6 menores de edad y un adulto que se estaban dedicando a manchar paredes con grafitis alusivos a las pandillas. Esto significa también que la amenaza la seguimos teniendo adentro y que existen todavía cabezas retorcidas, mentes perversas que quisieran continuar con la implementación de todo lo malo que han hecho durante años en este país. Hay gente que no sabe hacer otra cosa más que vivir de la extorsión y ellos quisieran revivir a través del reclutamiento de jóvenes involucrándolos en asociaciones ilícitas y en pandillas. Es decir, que como país nosotros seguimos teniendo siempre una amenaza externa y una amenaza interna. Es muy común ver en redes sociales cómo son capturados pandilleros por parte de las autoridades, manchados totalmente, que de alguna manera han logrado evadir la justicia aquí en nuestro país. Gente que realmente uno los ve en la calle y ni parece. Uno quisiera decir que ni parecen mareros, pero cuando les quitan su camiseta o su camisa, son mareros, terroristas. Por eso, desde mi punto de vista, el régimen de excepción debe de continuar hasta acabar con el último pandillero terrorista. Y las medidas deben de ser ejemplares. Hace poco vi una condena que la Fiscalía logró, casi 100 años para pandilleros terroristas que habían cometido delitos en nuestro país. Aún antes condenados por delitos que fueron antes de la implementación del régimen de excepción. A esto debe de sumársele
los 20 años más que tienen derecho por solo el hecho de ser pandilleros, de pertenecer a una asociación. Cada día debe demostrarse fuerza, contundencia contra las pandillas. Y el régimen debe de seguir, como lo he dicho, hasta terminar, hasta acabar, hasta tener la plena seguridad que no hay pandilleros, que nunca más van a surgir pandilleros. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Somos Mágico TV.